Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Seguimos en el libro de Josué y ahora vamos a leer los capítulos 13, 14 y 15, donde vamos a ver, la tierra aún sin conquistar, cómo fue dividido el territorio entre todas las tribus por suerte, conforme a lo que Dios le había enseñado a Moisés que tenía que hacer. Vamos a orar y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a leer tu palabra, Señor, que tan buen y nutritivo alimento espiritual tenemos cada día en estos videos. Señor, bendice a los que siguen esta serie, bendice a los patrocinadores, a los colaboradores, apoya, Señor Jesús, la causa de tu reino en ellos y tu propósito. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Yo te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 13 que habla de la tierra aún sin conquistar, como les decía al principio del video. ¿Por qué? Porque hubo tierra que no pudo conquistar Israel por pereza, simplemente porque se fueron estableciendo o por falta de liderazgo en cada una de las tribus, determinación y liderazgo, y también por rebelión y obstinación a pecar, que lo vamos a ver más adelante. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. También los sabeos, al sur de toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, que está a la orilla del arroyo Arnón y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad y los territorios de los gesureos y de los maacateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Nedrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos
Amoreos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Fíjense, no era que Dios los había dejado porque los perdonó, sino que ellos, por más que Dios nos da la victoria, si no luchamos, jamás habrá victoria, porque solo hay victoria cuando nos disponemos a luchar. Ponelo en el comentario, solo Dios dará la victoria cuando nos disponemos a luchar, y el que tenga ojos que vea y el que tiene oídos que oiga. Allí solo Dios nos da la victoria cuando nos disponemos a luchar. Por eso, en muchas cuestiones hoy en día, que no tienen que ver con luchar contra personas, por supuesto, hay que hacer una lucha confiando en Dios, porque solo la victoria llegará cuando confiamos en Dios y luchamos, no cuando nos amedrentamos, cuando nos resignamos y no peleamos. Tenemos que seguir adelante confiando plenamente en el Señor. Y ahora dice el territorio que distribuyó Moisés. Dice, a la tribu de Leví no le dio heredad, versículo 14. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasha, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Simma, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Gesimot y todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa, y Betoim, y desde Mahanaín hasta el límite de Debir, y en el valle Betaram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Fíjense cómo recalca al principio del versículo 14 y al final en el versículo 33 que los levitas recibirían como herencia la provisión de Dios. Y claro, cada tribu debía dar ciudades para los levitas, pero eso lo vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes. Ahora leemos el capítulo 14, que es Canaán repartida por suerte, y luego justamente Hebrón, que es conquistada por Caleb, porque había sido una promesa, un pacto de Moisés con Caleb. Y dice así entonces el versículo 1, capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Num, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel.
Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se le diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos o ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y ahora el versículo 6, Caleb recibe Hebrón y dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Fíjense cómo aquí nos da datos un poco más que yo le había dicho. Recuerden que la Biblia se amplía y se explica a sí misma a través de la misma Biblia. Hay datos que no tenemos en un pasaje, sigamos leyendo. Más adelante nos va a dar más datos acerca de información de ese momento, de esa ciudad o de ese tema en particular o personaje bíblico. Bueno, aquí me encanta la expresión: como había en mi corazón, así hablé. Él dijo: los comeremos como pan. Él y Josué creyeron que Dios daría la tierra por herencia. Creyeron en la palabra del Señor. Los demás que no creyeron murieron. Por eso somos salvos por la fe, y la abundancia de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Allí, cuando hay confianza en el corazón, nuestra boca va a hablar confianza. Por eso tenemos que abundar en nuestro corazón con la palabra de Cristo. El apóstol Pablo va a decir: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para hablar palabra de Cristo, porque abunda en nuestro corazón. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón. Ponelo en el comentario. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón. Ponelo allí. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué leeremos a futuro? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo, ¿no? Me quedaría acá, pero sigamos. Capítulo 15, y con este capítulo terminamos la lectura de este video, y dice así: del territorio de Judá. Iba a decir, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar.
Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el del mar Salado, que está hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, que sube este límite a Bet Ogla y pasa al norte de Bet Arabá. Y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes. Y dice, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Himnón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Himnón hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeado luego a Baala, que es Kiriat Jeraim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego por el lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el lado de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Y ahora justamente se ve cómo Caleb conquista Hebrón y Debir en el versículo 13, y va a decir así por 6 versículos. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiere a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces él les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Este acontecimiento también lo veremos en Jueces capítulo 1, versículos 10 al 15. Exactamente lo mismo que será repetido. Por eso veamos que esto, parte de lo que es el libro de Josué, también ya comienza a formar parte de lo que es la historia de los jueces, con este Otoniel en la tribu de Judá como un juez levantado por Dios para ser un conquistador en su territorio. Ahora hablará del resto de las ciudades de Judá y va a decir, esta pues es la heredad de la tribu de Judá, versículo 20, de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera: Edom, Capseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Hadata, Keriort, Jezrón, que es Azor, Amán, Sema, Molada, Azar-Gada, Asmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, el Tolad, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sasana, Sansana, Lebaot, Silim, y Ain, Rimón. Todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal Gad, Dileam, Mispa, Jocteel, Laquis, Boccat, Eglón, Cabón,
Laamán, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas, Limnas, Eter, Asam, Gipta, la Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y de las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sama, que es de Bir, Anab, Estemoa, Anim, Gosem, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Cotdeam, Sanoa, Caín, Gaba y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jabul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jeraim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midim, Secaca, Nibsam, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y con el tema de Jerusalén veremos, porque en el libro de Jueces dice que fue tomada, pero luego dice que no, que finalmente quedó. Aquí dice que no la pudieron tomar. Bueno, ya ha llegado el momento en el libro de Jueces, les voy a explicar un poco qué pasa con la ciudad de Jerusalén y la toma, si fue o no tomada. Bueno, allí vamos a ver de encontrar una explicación al respecto que concilie los textos de la Biblia, por supuesto. Bueno, muy bien, hasta aquí la lectura de este video. Disculpen en cuanto a mis trabas cuando leo las digamos, palabras de los nombres de ciudades, porque realmente leerlo de corrido en voz alta es muy complicado. Trato de hacer lo mejor que puedo realmente, pero me cuesta, y eso es que ya he leído mucho la Biblia, pero aquí en otros pasajes es muy complicado leer de corrido sin errores. Realmente me cuesta muchísimo, y aunque tengo, digamos, dicción y todo, a mí me cuesta muchísimo. Les pido disculpas, por favor, por ese error que obvio que es involuntario, ¿no? Así que bueno, será hasta el próximo video, Espero que te haya bendecido todo lo que dijimos, los comentarios, lo que pusimos allí en el comentario, y será hasta el próximo video entonces, pero no te vayas de este sin ver a los patrocinadores y colaboradores, y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga Muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!